Hola, el tema de esta semana es la clasificación de los contratos de trabajo en Colombia. Para ello nos acompañan dos invitadas muy especiales de la empresa Con Futuro Laboral. Tenemos a su fundadora, la doctora Mónica Lucía Bedoya. Ella es trabajadora social, abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y especialista en daño resarcible. Y también tenemos a la coordinadora jurídica, la doctora Daniela Alejandra Buitrago. Ella es abogada, aplicando el título de especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social y Riesgo Laboral. Bienvenidas. Para iniciar, la doctora Daniela nos va a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que deben reunirse para que exista un contrato de trabajo en Colombia? Hola Lucy, muchísimas gracias por la invitación que nos haces. Es pertinente informar o poner en conocimiento a toda nuestra audiencia de que los elementos del contrato de trabajo están estipulados en el artículo 23 del Código Sustantivo y son claros y definidos. Son tres elementos: la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. En principio tendríamos que la prestación personal del servicio es ese elemento constitutivo en el que yo y solamente yo soy la persona que voy a suministrar mi fuerza de trabajo en beneficio de un tercero, que es nuestro empleador. La subordinación es el elemento que tiene ese empleador o ese patrón de darme indicaciones a mí para que yo ejerza esa voluntad o ese trabajo en las condiciones y bajo las instrucciones que él me dé, y que en virtud a ese trabajo que yo estoy realizando pues hay una prestación o una contraprestación económica que nosotros conocemos normalmente como salario. Esos serían los tres elementos del contrato de trabajo. Bueno, para la siguiente pregunta, la doctora Mónica nos va a colaborar con la respuesta. ¿Cómo se clasifican los contratos de trabajo en Colombia? Bueno, lo primero que debo manifestar es que a partir de la claridad que tenga el empleador y el mismo empleado sobre la clasificación de los contratos, vamos a poder prevenir cualquier cantidad de litigios laborales, que es lo que marca en este momento las situaciones dentro de los procesos laborales. Los contratos se dividen por su forma y por su duración. Por su forma se clasifican en verbales o escritos, y por su duración se clasifican en contrato a término fijo, contrato por obra o labor contratada, contrato a término indefinido y continuidad en la contratación. La diferencia de los cuatro se enmarca en la forma como se suscriba ese contrato. Entonces, el contrato por obra o labor contratada, como su mismo nombre lo dice, es una labor específica que yo voy a contratar. Por ejemplo, es de usanza en la construcción yo contratar a un obrero o a un oficial de construcción para que haga simplemente la obra negra. Los contratos por obra o labor requieren que sean escritos. Si no son escritos, pasan a tener otra configuración, que es un contrato verbal a término indefinido. Los contratos a término indefinido también deben ser por escrito y deben tener la condición de que el título del contrato diga contrato a término indefinido. Los contratos de continuidad de contratación son aquellos contratos que son inferiores a un año o que yo puedo hacer incluso contratos hasta 3 años, no más de 3 años, eso sí lo ha dicho la jurisprudencia y la ley, pero que por el solo hecho de renovarse no se convierten en contratos a término indefinido, que ese es un mito que tienen las personas, que yo voy a firmar un contrato menor a un año de 3 meses, yo los puedo renovar por otros 3 meses, por 3 veces 3 meses, y la tercera renovación es obligatorio que se vuelva contrato a término de un año. Esa persona puede firmar ese contrato a término de un año y se le puede renovar a otro año y tener una relación laboral por 20 años, pero con el contrato a término fijo renovado. No quiere decir que se vuelva contrato a término indefinido. Bueno, doctora Daniela, ¿qué diferencia existe entre un contrato verbal y otro escrito? Bueno, Lucy, digamos que la diferencia podría ser obvia partiendo del hecho de que uno debe ser escrito y el otro es verbal. Sin embargo, repercute directamente en la duración del mismo.
Siempre que un contrato sea pactado de manera verbal, se entenderá que es un contrato a término indefinido, independientemente, digamos, de la connotación que quiera dársele. Siempre que las partes trabajador y empleador acuerden desempeñar una función efectivamente o una actividad durante un tiempo y se pacte un precio, se va a entender que ese contrato que no se constituyó de manera escrita va a tener una duración indefinida, ¿sí? Entonces digamos que esa es una repercusión muy importante que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, pues los contratos a término fijo, los contratos escritos, tienen una duración que puede ser tanto indefinida como fija, dependiendo de lo que las partes acuerden. Eso sí, es muy importante que se cumplan los requisitos que establece el artículo 39 del Código. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe haber una identificación clara de cuáles son las partes que van a contratar. Es decir, Pepito Pérez y Juanito van a contratar. ¿Dónde vive cada uno? ¿Dónde se va a prestar ese servicio? ¿Cuál va a ser la remuneración que se va a obtener como consecuencia de ese servicio? ¿Cuál va a ser la duración? Si tiene o no la tiene. ¿Cuál es la fecha en la que se celebra ese contrato? Y cuál es el lugar en el que se celebra y dónde va a ser la prestación. Entonces, tiene unas especificaciones, o sea, no es simplemente que hagan un documento de 3 renglones para que exista en sí mismo, sino que debe hacerse formalmente por escrito y cumplir unas características que digamos que someramente ya no sirven. Bueno, doctora Mónica, cuéntenos por favor cuáles son los contratos especiales de trabajo. Los contratos especiales de trabajo son con consorcios o uniones temporales, teniendo claro que los consorcios o uniones temporales son la unión de unas empresas, ¿cierto?, que tienen un fin común, pero que no tienen personería jurídica. Es decir, que con ellos no subsiste el contrato, no se puede hacer un contrato laboral de trabajo, sino con los representantes legales de las empresas consorciadas. Los contratos con pensionados. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿yo puedo contratar un pensionado por vejez o por invalidez? Pues hasta ahora la jurisprudencia ni la ley lo ha prohibido. Yo puedo contratar una persona pensionada por vejez o por invalidez perfectamente. Los contratos por la modalidad de teletrabajo, que fue lo que se puso de moda en la pandemia. Esa es una modalidad de trabajo dentro del contrato principal, que puede ser un contrato a término indefinido, un contrato a término fijo o simplemente contratar desde el principio mediante la modalidad de trabajo. Tenemos la contratación del servicio doméstico, de los administradores de finca, que también tienen una condición diferente porque el pago del salario al menos del administrador de finca lo puedo pagar con el total del salario, le puedo pagar con el 30% en especie del total del salario, pero nunca menos o inferior a un salario mínimo legal vigente. En estas dos condiciones, en el de servicios empleadas del servicio doméstico, celadores y administradores de finca, hay la obligación, o se estableció la obligación de tratarlos como trabajadores común y corriente con todos los derechos prestacionales, como son el pago al salario mínimo completo, ¿cierto? Entendiendo que el 70% es en salario o en dinero y el 30% se puede pactar en especie, sus cesantías, sus intereses a las cesantías, primas y vacaciones, es decir, aquí ya no se puede omitir ningún pago de las prestaciones sociales. Doctora Daniela, cuéntenos, ¿en todos los contratos debe existir el periodo de prueba? Bueno, primero debo aclarar que en todos los contratos de trabajo puede pactarse periodo de prueba, pero no en todos hay. ¿Por qué? Porque si vinculamos a una persona de manera verbal y no lo pactamos por escrito, entonces no habría periodo de prueba. Partimos de eso, que el primer elemento y el más importante del periodo de prueba es que debe constituirse o establecerse de manera escrita. Entonces, ese sería el primer elemento. En segundo lugar, es que tiene unas restricciones temporales. No puede exceder de la quinta parte de lo que dure el contrato cuando el contrato sea de una duración de 12 meses. Es decir, si yo contrato a una persona por una duración de 60 días, 2 meses, el periodo de prueba va a ser de 12 días, ¿sí? Pero nunca podrá exceder ese mismo periodo de prueba de 2 meses.
Si contratamos a una persona que está prestando sus servicios en el periodo de prueba y definitivamente vemos que no rinde lo suficiente o que no cumple las expectativas que nosotros tenemos para nuestra empresa, pues simplemente podríamos dar por terminado ese contrato sin ningún tipo de consecuencia, preaviso o indemnización. Digamos que esa es como la ventaja fundamental y los requisitos fundamentales. Doctora Mónica, cuéntanos qué es el preaviso en un contrato laboral. Si el preaviso no se hace 30 días, con esa anticipación de 30 días antes, el contrato a término fijo se prorroga automáticamente. Entonces, ¿cuál es la implicación jurídica que tiene el preaviso? La primera, que si yo tengo un contrato a un año y yo no le avisé el día 30 o el día 31, sino que le escribí faltando 25 días, ya no hay nada que hacer, simplemente se renueva el contrato por otro año o lo tienes que indemnizar por todo ese año para darle por terminado el contrato. Una cosa muy importante en los preavisos es que hay trabajadores que pueden llegar incapacitados en el momento de la terminación del contrato, y hay una recomendación fundamental para los empleadores que tengan esta situación. Cuando un trabajador se le envía el preaviso con 30 días, pero faltando 3 días se incapacita, al trabajador hay que escribirle diciéndole que se le respetará la incapacidad hasta tanto se le dé por alta. Si no se le avisa, ese trabajador va a entrar en un fuero de estabilidad laboral reforzada y le va a generar muchas complicaciones al empleador. Bueno, doctora Daniela, para ir cerrando este programa, cuéntenos qué diferencia existe entre un contrato de prestación de servicios y un contrato de trabajo. Yo sí, la pregunta que me haces realmente nos pone en un aprieto porque no tengo manera de respondértela de forma inmediata. Para eso necesitaríamos otro programa. Entonces espero que nos extiendas la invitación para una próxima oportunidad en la que podamos discutir el tema. Pero digamos que a grandes rasgos podríamos decir que el contrato de prestación de servicios es un contrato que viene instituido en la jurisdicción administrativa, es un contrato de naturaleza pública y digamos que lo que pretende, y está regulado por el Código Civil, la salvedad, y lo que pretende es que yo mismo como trabajador me autoadministre, yo mismo me pago los aportes y ejerzo una actividad con unas metas y fin. Pero ha sido la excusa de muchos empleadores para vincular a muchos trabajadores de esa manera, haciéndolos pasar como contrato de prestación de servicios y omitiendo o subrogando sus obligaciones de pago de prestaciones sociales, de seguridad social. Entonces es una problemática muy grande que espero que tengamos la oportunidad de desarrollar más adelante. Doctoras, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que para todos ustedes sea muy útil la información que nos acaban de otorgar y bueno, las esperamos prontamente para que ampliemos este tema. A ustedes muchas gracias, no olviden darle like a mi video y seguirse suscribiendo al canal. Hasta pronto.